Mi familia celebró que lastimaran a mi hija. No sabían que yo volvería con pruebas para hundirlos. Mi nombre es Allison, y jamás voy a olvidar el día en que mi propia familia decidió aplaudir mientras mi hija de 8 años era atacada. Mi sobrina le estrelló un ladrillo en la cara a mi hija mientras gritaba. La próxima vez que te hable, escúchame. Lo hizo delante de todos los niños. Mi hermana estaba ahí. ¿Y sabes qué hizo? Se echó a reír. Esa es mi niña. Así es como debe actuar una verdadera reina, dijo, orgullosa. La confronté por su comportamiento, esperando que reaccionara, que se diera cuenta de lo que había pasado. Pero mi madre resopló con desprecio. Bueno, dile a tu patética hija cómo respetar a su superior. Mi tío asintió desde su silla, con una lata en la mano, y remató. Por fin alguien enseña respeto y disciplina. Yo no soy el responsable, algunos niños simplemente no aprenden hasta que les pegan. Y ahí estaba yo, en medio de todo eso. Llevé a mi hija, aterrorizada y ensangrentada, al hospital, y mientras subían a Sofía a la ambulancia, mi padre me dijo con total indiferencia: por favor, tráenos cerveza al regreso. Así que sí. Me aseguré de volver. Y cuando lo hice, dejé a toda mi familia sin palabras. Pero para entender cómo llegamos hasta ese punto, tengo que empezar desde el principio. Me llamo Allison y soy madre soltera de una niña muy hermosa y muy dulce. Se llama Sophie. Sophie es mi todo. Es sensible, amable, tímida con la familia, siempre intentando no molestar a nadie, como si no tuviera derecho a ocupar espacio. Mi familia, en cambio, siempre ha sido complicada. Mi hermana Vanessa tiene el síndrome de niña de oro incrustado en el alma. Tiene 32 años, pero sigue comportándose como si el mundo girara a su alrededor. Se casó joven con un tipo llamado Troy, que básicamente vive para complacerla. Y juntos han criado a mi sobrina Britney en un ambiente de miedo disfrazado de disciplina y realeza. Britney tiene 10 años, 2 años más que Sophie, y desde el primer día ha sido la princesa de la familia. Todos, absolutamente todos, la tratan como si caminara sobre el agua. Mis padres, Walter y Beverly, parecen creyentes fanáticos de esa religión. Britney nunca se equivoca, Britney siempre tiene la razón, Britney es especial. Yo, en cambio, siempre he sido la otra. Cuando éramos niñas, Vanessa era la deportista estrella, la popular, la que sacaba fotos perfectas para el refrigerador. Yo era la estudiosa, la que sacaba buenas notas, la que se esforzaba demasiado. Y luego, a los 23 años, cometí el pecado imperdonable a ojos de mis padres: tener a Sophie fuera del matrimonio. Jamás me lo han dejado olvidar. Con el tiempo pasé de ser la hija menos favorita a convertirme en una especie de cuento con moraleja: esto es lo que pasa cuando no haces las cosas como Vanessa. La dinámica familiar empeoró cuando el padre de Sophie se fue. Sophie tenía apenas 2 años cuando decidió desaparecer de nuestras vidas. En vez de apoyarme, mi familia aprovechó eso para señalarme aún más. Para ellos, yo no era solo la decepción, era el ejemplo de lo que no hay que ser. Mi tío Dennis y mi tía Donna murmuraban a mis espaldas: debería haber tomado mejores decisiones. En cambio, mira a Vanessa, con su familia tan estable. Y mientras tanto, Sophie, con su corazón grande, lo absorbía todo. Sophie siempre ha sido muy sensible al trato que recibe. Cuando está con la familia, se vuelve pequeña, silenciosa, cuidadosa, como si caminara sobre cristales rotos. Trata de complacer, trata de no molestar. Y a mí se me rompe el alma cada vez. Pero aún así, me convencí de que, a pesar de todo, era mejor mantener algunos lazos con mi familia. Que Sophie necesitaba a sus abuelos, a sus tíos, a su prima.
Me dije que podía protegerla de lo peor, que ellos nunca serían tan crueles. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Ese fue mi primer gran error. La barbacoa que lo cambió todo se suponía que era una celebración. El 60 cumpleaños de mi padre. Éramos los de siempre. Vanessa y Troy con Britney. Mi tío Denis y mi tía Donna. Mis padres. Y Sofía y yo. Una típica tarde de familia feliz. Los niños jugaban en el patio trasero mientras los adultos bebían y charlaban en el porche. Sofía estaba cerca del jardín, tranquila, recogiendo flores para armar un ramito que quería regalarle a mi mamá. Britney, en cambio, estaba rodeada de otros niños del vecindario, contándoles, con aire de estrella, su último triunfo en un concurso de baile. Todo parecía normal. Tenso, pero normal. Hasta que escuché la voz de Britney subir de volumen. Sofie. Sofie, ven aquí ahora mismo, gritó desde el otro lado del jardín. Vi a Sofie levantar la vista de sus flores, confundida. Caminó hacia allá despacio, aún abrazando su pequeño ramo con cuidado, como si eso la protegiera. Te dije que vinieras más rápido cuando te llamé, escupió Britney, con las manos en la cintura como una pequeña dictadora. Tienes que escucharme mejor. Sofía tragó saliva. Su voz fue tan suave que casi no la escuché. Llegué en cuanto llamaste, Britney. Y ahí fue cuando todo empezó a irse al abismo. La cara de Britney se puso roja de rabia. No me contestes. Soy mayor que tú, así que tienes que hacer lo que te digo, gritó, dándose la vuelta hacia los otros niños que la miraban en silencio. ¿Verdad, chicos? Díganle que tiene que escucharme. Algunos niños asintieron con incomodidad. Otros simplemente miraron al suelo. Todos sentían que algo estaba mal, pero nadie decía nada. Sofía dio un pequeño paso hacia atrás, todavía aferrada a las flores. Britney, no te estaba contestando, solo. Cállate. Chilló Britney. Yo ya me estaba levantando de la silla. Mi corazón me gritaba que interviniera. Pero Vanessa me agarró del brazo, riendo. Que lo resuelvan ellas solas, dijo, divertida. Britney solo le está enseñando habilidades sociales. ¿Habilidades sociales? Sí, claro. Debí escuchar a mi instinto. Levantarme, ir hacia mi hija y parar todo. Pero no lo hice. Me volví a sentar, repitiendo el discurso que tantos padres escuchan: los niños tienen que aprender a resolver sus conflictos solos. Ese fue mi segundo gran error. El error del que me arrepentiré toda mi vida. Britney miró alrededor, vio el ladrillo decorativo del borde del jardín y lo tomó. Era del tamaño de un libro de bolsillo, áspero y pesado. Los otros niños empezaron a retroceder. Sentían el peligro en el aire. La próxima vez que te hable, escúchame, gritó Britney. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, le lanzó el ladrillo directamente a la cara a Sofie. El sonido del impacto me va a perseguir hasta el día que me muera. Un golpe seco, húmedo, horrible, seguido del grito desgarrador de mi hija. Sofie cayó hacia atrás sobre el césped. La nariz empezó a sangrar de inmediato, la boca también. El pequeño ramito de flores se dispersó a su alrededor como si alguien hubiera arrancado algo puro y lo hubiera tirado al lodo. Me levanté de un salto y corrí hacia ella, pero no fui la primera en reaccionar, del modo en que uno esperaría. Vanessa se puso de pie. Y empezó a aplaudir. Aplaudir. Esa es mi chica. Gritó, radiante de orgullo. Así es como debe actuar una verdadera reina. No dejes que nadie te falte al respeto, cariño.
Yo apenas la escuchaba. Me arrodillé junto a Sophie, que lloraba sin poder respirar bien mientras la sangre le corría por la cara. Tenía la nariz evidentemente rota, el labio abierto, y tanta sangre que me costaba ver qué tan grave era la herida. Dios mío, Sophie, cariño, estoy aquí, susurré, tratando de contener el sangrado con mi camiseta mientras marcaba el número de emergencias. Mamá, me duele mucho, lloró Sophie, con la voz quebrada. ¿Por qué Britney me hizo daño? Yo me estaba portando bien. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Miré a Britney, esperando ver culpa, miedo, arrepentimiento. Algo. Pero ella estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados, satisfecha. Debió haberme escuchado la primera vez, sentenció. Ahora ya sabe. Me temblaban las manos de rabia. Me levanté y encaré a mi hermana. Vanessa, tu hija acaba de agredir a la mía con un ladrillo. Mírale la cara a Sophie. Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo. Pero en vez de horror o disculpas, Vanessa puso los ojos en blanco. Ay, por favor, Allison. Deja de ser tan dramática. A veces los niños juegan brusco. Britney solo está poniendo límites. Poniendo límites. Grité. Le tiró un ladrillo a la cara. Fue entonces cuando mi madre decidió intervenir. Beverly se acercó, miró a Sophie, que seguía sangrando y sollozando, y resopló. Bueno, dile a tu patética hija cómo respetar a su superior. Britney es mayor y, desde luego, más madura. Sophie necesita aprender su lugar en la jerarquía familiar. La miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. La mujer que me crió, la que se suponía que amaba a mi hija, llamó patética a una niña de 8 años que yacía en el suelo, herida y aterrada. Mi tío Denis habló desde su silla, sin levantarse siquiera. Por fin alguien enseña respeto y disciplina por aquí. ¿Los niños de hoy no saben nada de autoridad? Mi tía Donna asintió, seria. Algunos niños no aprenden hasta que les pegan. Quizás esto le enseñe a Sofía a ser más obediente. Yo sentía que estaba viviendo en una realidad paralela. Mi hija herida, sangrando, llorando en el césped. Y los adultos que se suponía debían protegerla estaban defendiendo, y celebrando, el ataque. Los niños del vecindario, horrorizados, se fueron corriendo a sus casas. No me extrañaría que sus padres aún recuerden ese día como el día en que la familia loca de la calle perdió la cabeza. Los paramédicos llegaron en unos 10 minutos que se sintieron como horas. Empezaron a atender a Sophie, confirmaron que tenía la nariz rota, un corte profundo en el labio y posible conmoción. Decidieron llevarla en ambulancia. Mientras subían a Sophie y cerraban las puertas, alrededor de las 7 de la tarde, mi padre, que había estado callado todo el tiempo, solo observando, habló por fin. «Tráenos cerveza a la vuelta», dijo con total naturalidad. «Nos estamos quedando sin y la fiesta apenas empieza». Lo miré sin poder articular palabra. Se estaban llevando a su nieta en ambulancia. Y lo único que se le ocurrió decir fue que le trajera cerveza. En ese momento lo entendí todo. Para ellos, la comodidad, el alcohol, la fiesta, valían más que el bienestar de mi hija. «Volveré pronto», dije en voz baja. Subí a la ambulancia con Sophie, le tomé la mano ensangrentada, y mientras las sirenas se encendían, hice una promesa silenciosa. Iba a asegurarme de volver. Y cuando lo hiciera, ninguno de ellos volvería a ser el mismo. Hago una pausa rápida para decirte que la segunda parte está justo aquí. No busques en otro lado. Si aún no me sigues, hazlo ahora mismo. Y si te gustan estas historias largas, ayúdame con un like,
un comentario y compártelo. Esto me permite seguir subiendo videos completos. Únete también a mi grupo de WhatsApp para no perderte ningún chisme diario. Seguimos con la historia. El viaje en la ambulancia fue un torbellino de luces, ruido y lágrimas. Sophie lloraba sin parar, los labios hinchados, la nariz vendada de forma provisional, las manos temblorosas. La paramédica, una mujer amable llamada Janet, le hablaba con voz suave. Te estamos ayudando, cariño, ya casi llegamos. Le dio un pequeño osito de peluche que Sofía apretó con fuerza, manchándolo de sangre. Mamá, susurró en un momento. Me voy a morir. Sentí que se me lava la sangre. No, mi amor. Vas a estar bien. Los doctores te van a curar. Te lo prometo. Por fuera, trataba de sonar tranquila. Por dentro, me despedazaba. La imagen del ladrillo chocando contra su carita se repetía una y otra vez en mi mente, como un video en bucle. El sonido. La sangre. Y, sobre todo, las risas de mi familia. En urgencias, la doctora Foster examinó a Sophie y de inmediato llamó a un cirujano pediátrico. Había fractura nasal grave, un corte profundo en el labio, heridas alrededor de la mejilla y el ojo. Querían descartar conmoción cerebral y daños nerviosos. Mientras tanto, yo estaba sentada con la ropa manchada de sangre, sujetando la mano de Sophie en la camilla. ¿Puede decirme exactamente qué pasó? Me preguntó la doctora Foster, seria pero empática. Le conté todo. Desde el grito de Britney hasta el ladrillo, las reacciones de mi familia, los aplausos, las frases de mi madre y de mi tío. Mientras hablaba, podía ver cómo el rostro de la doctora se endurecía. Tomó notas detalladas. ¿Quiere hablar con una trabajadora social? Me preguntó. Este tipo de situación es muy preocupante. Sí, respondí sin dudar. Por favor. Al poco tiempo llegó Patricia, la trabajadora social. Se sentó conmigo, bloc de notas en mano, y me pidió que escribiera la dinámica familiar, favoritismo, comentarios, incidentes previos entre Britney y Sophie. Mientras hablaba, me daba cuenta, con horror, de algo que llevaba años negándome a ver. Esto no era la primera vez. Britney había pellizcado a Sophie hasta dejarle moretones. La había empujado. La excluía de los juegos. La insultaba. ¿Y los adultos? Reían. Lo minimizaban. Cosas de niños. Así son los primos. No exageres, Allison. Patricia fue muy clara. Esto no fue un accidente. Fue un acto deliberado de violencia de una niña hacia otra, permitido e incluso alentado por varios adultos. Desde el punto de vista del bienestar infantil, es gravísimo. Me habló de denunciar, de CPC, de la policía, de la posibilidad de acciones legales. Pero, más allá de eso, me habló de algo que me atravesó. Los niños no se vuelven violentos de repente. Ese comportamiento se desarrolla con el tiempo. Y cuando los adultos aplauden la violencia, crean un entorno extremadamente tóxico. Mientras hablábamos, Sophie entró finalmente a quirófano con el cirujano pediátrico, el Dr. Wells. Me quedé en la sala de espera, sola, con las manos aún manchadas. Fue ahí donde tomé el teléfono y empecé a hacer llamadas. Primero, al trabajo. Llamé a mi supervisor, Mark, para decirle que no podría ir los próximos días. Le expliqué lo básico. Tómate todo el tiempo que necesites, Allison, me dijo de inmediato. Ya veremos cómo lo gestionamos. Si necesitas que te haga algún documento, dímelo.
Ese acto de simple empatía de alguien que ni siquiera era familia me golpeó fuerte. Era un contraste brutal con la reacción de mi propia sangre. La siguiente llamada fue a un abogado. Encontré a un especialista en lesiones personales de menores, James Morrison. Le expliqué lo ocurrido. Déjeme ver si entiendo, dijo, tras escuchar en silencio. Una niña de 10 años lanzó un ladrillo a la cara de su hija de 8 años, frente a varios adultos, y esos adultos no solo no intervinieron, sino que aplaudieron y justificaron el ataque. Exacto, respondí, con la voz tensa. Señora Anderson, esto no es una pelea entre niños. Esto es una agresión seria. Y por lo que escribe, también estamos hablando de negligencia grave por parte de los adultos. Necesitamos documentarlo todo. Me explicó que Britney, por su edad, no podía enfrentarse a cargos penales, pero los adultos sí podían ser investigados por poner en peligro a un menor. Además, estaban las vías civiles. Luego llamé a los Servicios de Protección Infantil, CPS. La trabajadora de admisión, la señora Patterson, me hizo 1000 preguntas. Ante cada una, la realidad se volvía más clara. ¿Ha habido incidentes previos donde Britney lastimara a Sophie? Yo quería decir no. Quería creer que esto había sido algo aislado. Pero la verdad era otra. Sí, admití finalmente. Ha habido pellizcos, empujones, insultos, pero siempre los dejé pasar. Pensé que era solo rivalidad infantil. La señora Patterson tomó nota y programó una visita de emergencia a casa de Vanessa. También me recomendó escribir todo lo que recordara, fechas, incidentes, frases de los adultos. Llamé después al seguro médico para dejar constancia de que las lesiones de Sophie no habían sido accidentales, sino producto de una agresión. Solo escuchando mi explicación, la persona del seguro se quedó en silencio unos segundos. Entonces, ¿alguien le lanzó un objeto a su hija? Sí. Deliberadamente. De acuerdo. Necesitaremos informes médicos y policiales, pero esto quedará registrado como agresión. Por último, hice la llamada más importante. Llamé a mi mejor amiga, Rachel. Rachel es trabajadora social. Conoce de primera mano lo que es una familia disfuncional. Le conté todo, desde el ladrillo hasta la frase de mi padre sobre la cerveza. Voy para allá, dijo sin dudar. Llegó al hospital poco antes de que Sophie saliera de cirugía. Trajo ropa limpia para mí, snacks, cargadores, un peluche extra para Sophie. Me dejó llorar en su hombro hasta que se me acabaron las lágrimas. Trabajo con familias complicadas todos los días, me dijo, pero que celebren la agresión a una niña, eso es otro nivel. Rachel empezó a poner palabras a lo que yo llevaba años sintiendo sin querer admitir. Sophie ha sido el chivo expiatorio de tu familia, me explicó. Britney es la favorita, la princesa, la reina. Y todo el sistema funciona para proteger ese rol, incluso si eso significa permitir que lastime a otros. Los adultos la refuerzan, la aplauden, minimizan lo que hace. Y tú has estado atrapada tratando de mantener la paz mientras intentas proteger a Sophie a medias. Yo solo no quería que Sophie creciera sin familia, susurré. Pero Allison, respondió, con firmeza suave, ella ya crecía sin familia. Solo tenía agresores con tu mismo apellido. Esas palabras dolieron. Pero eran verdad. Mientras tanto, el doctor Wells trabajaba en el quirófano. La cirugía tardó horas. Cuando al fin salió a hablar conmigo, eran cerca de la 1 de la mañana. La fractura de la nariz era grave, me dijo. Era una fractura desplazada, tuvimos que recolocar los fragmentos óseos con cuidado. Ahora mismo nuestra prioridad es que pueda respirar bien y que no haya infecciones.
Cualquier reconstrucción estética sería mejor hacerla cuando termine de crecer, alrededor de los 16 o 17 años. El labio de Sophie necesitó 12 puntos de sutura, 6 internos y 6 externos. El corte casi le atravesaba el labio por completo. Además, el ladrillo le había dejado heridas profundas en la mejilla y cerca del ojo. Había preocupación por posible daño nervioso en el rostro. Las lesiones de nervio facial pueden ser impredecibles, explicó la doctora Foster más tarde. Los niños suelen recuperarse muy bien, pero necesitaremos semanas para saber si habrá alguna secuela, como entumecimiento o asimetría en la sonrisa. El hospital decidió dejar a Sophie en observación durante la noche. Yo me quedé en la habitación, durmiendo a medias en una silla, levantándome cada vez que ella gemía de dolor o pedía agua. A las 3 de la mañana se despertó sollozando. Mami, sigo teniendo pesadillas con Britney. Me lanza cosas y todos se ríen. Subí con cuidado a la cama sin tocarle las heridas y la abracé lo mejor que pude. Estás a salvo, mi amor. Nadie te va a volver a hacer daño, te lo prometo. ¿Y la cena familiar del domingo? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Va a estar Britney? No vamos a volver a esas cenas, respondí, convencida por primera vez. No veremos a ninguno de ellos hasta que tú te sientas segura. Sophie suspiró, aliviada. Bien. No creo que me quisieran mucho. Esa frase me atravesó. Mi hija de 8 años, entendiendo perfectamente que su familia no la quería, resignándose a ello. Al día siguiente, llegó un pequeño ejército de especialistas, cirujano plástico, neurólogo, oftalmólogo, psiquiatra infantil. Todos coincidían, físicamente, Sophie había tenido suerte de que no fuera peor. Pero habría secuelas, cicatrices, quizás una ligera diferencia en su sonrisa. La doctora Aranels, la psiquiatra, fue la más directa. Las heridas físicas sanan, me dijo en privado. Pero la traición de adultos de confianza puede dejar daños emocionales muy profundos. Sophie va a necesitar terapia. Y tú también. Ver a tu hija herida y no protegida por quienes debían hacerlo es un trauma en sí mismo. Esa noche, mientras Sophie dormía, Rachel me miró a los ojos y me lo dijo sin rodeos. Allison, esto fue horrible, pero también es tu oportunidad. A veces se necesita una crisis así para ver las cosas como realmente son. Esta vez no hay manera de minimizar ni justificar lo que pasó. O rompes con este ciclo, o seguirán destruyendo a Sophie poco a poco. Tenía razón. Yo lo sabía. Solo necesitaba dejar de fingir que no. Esa misma noche tomé una decisión. No iba a seguir intentando encajar a mi hija en una familia que la veía como menos que nada. No iba a seguir poniendo la paz por encima de su seguridad. Sophie merecía algo mejor. Yo merecía algo mejor. Era hora de construir una nueva vida, aunque eso significara quemar todos los puentes. Pero antes de irme para siempre, iba a dejar muy claro quiénes eran realmente esas personas. Y esa fue la idea que dio origen a mi plan. Durante las siguientes semanas, mientras Sophie iniciaba su recuperación y sus primeras sesiones de terapia, yo me dediqué a otra cosa en silencio, investigar. Primero, formalicé todo. Presenté una denuncia por agresión. Aunque Britney no pudiera enfrentar cargos penales por la edad, el informe quedaría registrado. CPC siguió su investigación, visitó la casa de Vanessa, habló con la escuela de Britney y con otros familiares. Mi abogado civil empezó a preparar una demanda contra Vanessa y Troy, responsables legales de lo que había hecho su hija y de no haberla supervisado. Pero yo quería algo más. No solo justicia en el papel. Quería que mi familia entendiera, de una manera que no pudieran ignorar,
que todo lo que defendían y tapaban estaba a punto de estallarles en la cara. Contraté a un investigador privado llamado Tom Bradley. Le expliqué. No quiero nada ilegal. Solo quiero saber qué hay en los registros públicos, documentos oficiales, cosas que cualquiera podría encontrar si supiera dónde buscar. Tom era metódico. Empezó por lo básico: registros de propiedad, expedientes judiciales, demandas, información pública sobre beneficios, asociaciones, etc. Y lo que empezó a aparecer fue impresionante. Del tío Dennis, el que aplaudía la disciplina a golpes, salieron documentos de divorcio. Donna le había pedido la separación 6 meses antes, alegando diferencias irreconciliables. Pero eso no era lo más interesante. Tom encontró que Dennis había sacado una segunda hipoteca sobre la casa sin que Donna lo supiera. También tenía deudas enormes en tarjetas de crédito, alrededor de $50,000, $50,000, escondidos. Mi padre tampoco estaba limpio. Como director de una sociedad de ayuda a veteranos, manejaba fondos importantes. Ya existía una auditoría interna en curso por irregularidades contables. Además, mis padres estaban al borde de una ejecución hipotecaria sobre su casa. De mi madre, Tom encontró algo todavía más delicado. Ella cobraba prestaciones por discapacidad alegando una condición severa de la columna. Sin embargo, sus redes sociales estaban llenas de fotos recientes de clases de baile y rutas de senderismo. Todo eso era información pública, visible para cualquiera, y muy interesante para la administración que pagaba su pensión. Vanessa y Troy, por su parte, estaban financieramente al borde del colapso. Demandas de acreedores, pagos atrasados, su casa casi en ejecución. Troy tenía un historial de problemas con el juego, con varias demandas pequeñas por deudas impagas a negocios locales. Y luego estaba Britney. A través de los canales adecuados, porque Sophie era estudiante del mismo distrito escolar y yo tenía motivos legítimos de preocupación, solicité información sobre incidentes disciplinarios relacionados con Britney. La escuela fue sorprendentemente abierta. Britney había estado envuelta en 7 incidentes disciplinarios serios solo en ese año escolar. El más grave, empujar a un niño de kinder por las escaleras, lo que le causó lesiones que requirieron atención médica. La escuela ya estaba trabajando con Vanessa y Troy en un plan de intervención. No era un error aislado. Era un patrón. Con toda esa información en la mano, pasé semanas organizando, ordenando documentos, armando carpetas. No quería hacerlo con rabia impulsiva. Quería hacerlo con precisión. Esperé el momento perfecto. Y ese momento llegó exactamente 4 meses después de la barbacoa. Vanessa publicó en redes una foto de una nueva cena familiar de domingo en la casa de mis padres. Ahí estaban todos, mis padres, mi tío, mi tía, Vanessa, Troy, Britney, sonriendo en el mismo patio donde casi destruyeron la cara de mi hija. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre en la ambulancia. Tráenos cerveza a la vuelta. Pensé. Muy bien. Voy a cumplir su pedido. Pero no solo iba a llevar cerveza. También iba a llevar la verdad, ordenada en carpetas, lista para explotarse en sus caras. El domingo por la tarde, 4 meses después de la agresión, me presenté en casa de mis padres. Sofía no estaba conmigo. Se quedó en casa con una niñera de confianza, viendo películas, lejos de todo ese veneno. En una mano llevaba una caja de cerveza artesanal, la más cara que encontré en la tienda. En la otra, varias carpetas gruesas, perfectamente ordenadas. Mi madre abrió la puerta, sorprendida. «Ay, Allison, no te esperábamos. ¿Dónde está Sophie?» «Sophie está a salvo en casa con una niñera», respondí, tranquila. «Todavía se recupera,
pero le prometí a papá que traería cerveza. Así que aquí estoy. Entré como si nada. En la sala estaban todos, Vanessa y Troy, Britney, el tío Dennis y Donna, y mis padres. La televisión encendida, platos con comida, risas tensas. Allison, dijo mi padre, sonriendo con falsa naturalidad. ¿Te acordaste de la cerveza? ¿Por qué tardaste tanto? Dejé la caja sobre la encimera de la cocina y lo miré fijamente. Bueno, han sido unos meses movidos, papá. Sophie necesitó cirugía para reconstruir su nariz, fisioterapia para su recuperación, y terapia intensiva para trabajar el trauma. Yo he estado reuniéndome con abogados, policías y trabajadores sociales. Ya sabes, las cosas normales que pasan cuando agreden a tu nieta en tu jardín y todo el mundo aplaude. La sala se quedó en silencio. Troy empezó a mirar su teléfono. Vanessa se removió en el sofá. Pero bueno, continué, levantando las carpetas, hoy no vengo solo a hablar de cerveza. Quiero compartir con ustedes algo que he estado recopilando estos meses. Consideren esto, mi aporte a la transparencia familiar. Caminé hacia mi tío Dennis y le tendí la primera carpeta. Dennis, estos son los documentos de tu proceso de divorcio y tus registros financieros públicos. Donna, la miré, supongo que ya sabías de la solicitud de divorcio, pero quizá no sabías de la segunda hipoteca que Dennis sacó sobre la casa sin decirte, ni de los aproximadamente $50,000, $50,000, en deudas de tarjeta de crédito que llevaba ocultando. Donna tomó los papeles con manos temblorosas. Dennis se puso pálido. ¿Cómo conseguiste esto?, murmuró. Es información pública, respondí, encogiéndome de hombros. Solo hay que saber dónde buscar. Sin darle más tiempo para reaccionar, me volví hacia mi madre y le puse otra carpeta en las manos. Mamá, aquí tienes impresas tus publicaciones en redes sociales del último año. En esta estás en una ruta de senderismo de montaña, en esta otra en una competencia de baile, todo mientras cobras prestaciones por discapacidad por una supuesta condición degenerativa en la columna. Interesante combinación, ¿no? Mi madre empezó a hojear las fotos, cada vez más nerviosa. Allison, ¿no entiendes? Lo entiendo perfectamente, la interrumpí, y volví mi atención a mi padre. Papá, en esta carpeta está la documentación sobre la auditoría de la Sociedad de Ayuda a Veteranos. Aquí están las discrepancias contables que encontraron. Seguramente son solo errores, ¿verdad? Pero a la junta directiva le va a interesar que todo esto quede muy claro. Mi padre se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? Esta es mi casa. Todavía no termino, respondí, sin subir la voz. Me acerqué a Vanessa y Troy y les entregué otro montón de papeles. Aquí tienen avisos de ejecución hipotecaria, demandas de acreedores, informes de crédito. Parece que el estilo de vida de princesa de Britney se va a ver afectado muy pronto. La casa se subasta el mes que viene, ¿cierto? Vanessa empezó a llorar. Troy se tapó la cara con las manos. Y finalmente, saqué la última carpeta, aquí están los registros disciplinarios de Britney en la escuela. 7 incidentes graves este año. Uno de ellos, empujar a un niño de 5 años por las escaleras. La escuela está muy interesada en hablar sobre el patrón de violencia, especialmente ahora que hay un ataque fuera del colegio que terminó con una niña en cirugía. Britney, que había estado sumida en el sofá, levantó la mirada con miedo. Mamá, ¿de qué está hablando Allison? Me agaché un poco para quedar a su altura y la miré directamente. De consecuencias, Britney. Cuando lastimas a otros, siempre hay consecuencias. A veces llegan rápido. A veces tardan. Pero siempre llegan.
Me enderecé y volví a mirar a todos. Ahora sí, hablemos de lo que va a pasar a partir de hoy. Respiré hondo. No temblaba. No estaba llorando. Solo estaba, firme. He presentado denuncia por agresión, continué. Britney no puede ser procesada penalmente por su edad, pero el registro existe. CPS ya terminó su investigación. Han determinado que el ambiente en esta familia es preocupante. Britney tendrá que asistir a terapia obligatoria para el manejo de la ira y la familia está bajo monitoreo. Vanessa empezó a sollozar más fuerte. Allison, por favor, esto es demasiado. No, Vanessa. Esto es lo mínimo, repliqué. También he iniciado una demanda civil contra ti y contra Troy por las lesiones de Sophie. El seguro cubrirá parte, pero el resto lo pagaréis ustedes. Miré a mis padres, a mi tío, a mi tía, uno por uno. Además, he enviado copias de toda esta documentación a las entidades pertinentes, a la Junta de la Organización de Veteranos que dirige papá, a la administración que paga la pensión de discapacidad de mamá, y a los abogados de Donna sobre el asunto de la hipoteca. Todo está en marcha. La respiración de todos se hacía cada vez más pesada. Pero, añadí, ¿hay algo que todavía puedo decidir? Y por eso estoy aquí. Bajé un poco la voz, pero sin perder la firmeza. Estoy dispuesta a no seguir presionando más allá de lo ya iniciado. No voy a frenarlo, pero tampoco voy a empeorarlo, con una condición. La tensión de todo se tensó. Quiero que escuchen bien, porque solo lo voy a decir una vez, continué. A partir de hoy, ninguno de ustedes va a volver a tener contacto conmigo ni con Sophie. Nunca. Mi madre murmuró, temblorosa. Allison, por favor, somos familia. No, mamá, dije, mirándola directamente. La familia no se ríe cuando una niña está tirada en el suelo, sangrando. La familia no la llama patética. La familia no le pide a una madre que traiga cerveza mientras su hija va en ambulancia. Lo que ustedes son, es otra cosa. Me enderecé aún más. No van a llamarnos, no van a escribirnos, no se van a presentar en nuestra casa, no van a intentar acercarse a Sofía en la escuela ni a través de terceros. Para nosotras, ustedes están muertos. Y si alguno intenta saltarse ese límite, toda esta información se hará pública de golpe. Prensa, redes, lo que haga falta. Tomé la caja de cerveza de la encimera. ¿Saben qué? Creo que me voy a quedar con esto. Me costó $40, $40, que son aproximadamente $39, $39, más de lo que cualquiera de ustedes vale para mí ahora mismo. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, me di la vuelta una última vez. Ah, y por si lo dudan, no destruiré sus vidas. Solo voy a dejar que las consecuencias naturales de sus decisiones los alcancen. Lo único que voy a hacer es asegurarme de que nunca vuelvan a tocar a mi hija. Y me fui. Sin mirar atrás. El proceso legal tardó alrededor de 12 meses. Britney tuvo que asistir a terapia intensiva para controlar su ira y fue transferida a un programa escolar especial para niños con problemas de conducta. Vanessa y Troy perdieron la casa, pero evitaron cargos penales al cooperar con CPS, asistir a clases de crianza y aceptar todas las condiciones. El divorcio de Dennis y Donna se concretó y Dennis se quedó con mucho menos de lo que esperaba, gracias a sus engaños financieros. Mi padre se vio obligado a renunciar a la organización de veteranos y la entidad pasó a una auditoría externa. No terminó en prisión, pero su reputación quedó destruida. Las prestaciones de discapacidad de mi madre fueron revisadas y reducidas. Evitó cargos formales accediendo a devolver los pagos dudosos. Pero lo más importante no fue lo que les pasó a ellos. Fue lo que pasó con nosotras.
Sofía y yo nos mudamos a otro barrio. Nueva escuela, nuevos vecinos, nueva vida. Las heridas de Sofía sanaron. Le quedó una pequeña cicatriz en el labio que ella llama su marca de valentía. A veces la toca y sonríe frente al espejo. Empezó terapia con una especialista en trauma infantil recomendada por Rachel. Con el tiempo, entendió algo clave. No fue su culpa. Nunca lo fue. Entendió que la violencia de Britney no tenía nada que ver con que ella no obedeciera lo bastante rápido, sino con una familia que reforzaba comportamientos crueles. Yo también fui a terapia. Tuve que aceptar que durante años había minimizado el maltrato para no perder la ilusión de tener una familia. Había puesto la paz arriba de la seguridad de mi hija. Y eso dolía reconocerlo. Pero también aprendí a perdonarme y a comprometerme con algo, nunca más. La demanda civil se resolvió fuera de los tribunales. El seguro de Vanessa y Troy cubrió los gastos médicos y terapéuticos de Sophie. Otra parte se acordó como compensación. Lo más importante, hay una orden que les prohíbe acercarse a Sophie. Hace poco, Vanessa me escribió un mensaje desde un número desconocido. Decía que Britney había cambiado, que la familia nos extrañaba, que querían reparar la relación. Bloqueé el número sin responder. Luego me enteré de que mis padres intentaron presentarse en la escuela de Sophie, diciendo que querían ver a su nieta. La seguridad de la escuela me llamó. Yo ya había dejado instrucciones claras, no se les permite acercarse a ella. Lo sacaron del lugar. Algunas personas dirán que fui cruel. Que rompí la familia por un solo incidente. Pero no fue un solo incidente. Fue la culminación de años de favoritismo, humillaciones, comentarios hirientes y violencia normalizada. El ladrillo no fue el inicio, fue el final. El momento en que la máscara se cayó por completo. Hoy Sophie tiene 10 años, la misma edad que tenía Britney cuando la atacó. Y la diferencia es abismal. Sophie resuelve sus conflictos hablando. Pide perdón cuando se equivoca. Jamás ha levantado la mano para hacer daño. Tiene amigos que la quieren. Va a clases de arte y canto. Se ríe a carcajadas, de esas que llenan la casa. Nuestra familia ahora es pequeña, pero poderosa. Rachel, algunos amigos, vecinos, gente que sí sabe lo que significa cuidar a un niño. Nuestras fiestas son tranquilas, llenas de juegos, películas, comida sencilla. Nadie camina con miedo. Nadie tiene que evaluar el estado de ánimo de un adulto antes de hablar. De vez en cuando me llegan chismes de mi antigua familia. Dennis ahora trabaja como guardia de seguridad nocturno y vive en un pequeño estudio. Donna se volvió a casar y parece mucho más feliz. Mis padres están cada vez más aislados, con problemas económicos. Vanessa y Troy alquilan un pequeño departamento. Troy asiste a reuniones de jugadores anónimos. Britney, según me han dicho, sigue en terapia intensiva y la supervisan cuando está con otros niños. Una parte de mí espera sinceramente que ella reciba la ayuda que necesita y aprenda a controlar su violencia. Otra parte, no puede olvidar lo que le hizo a Sophie. Soy mala por haber cortado con todos ellos. Tal vez algunos dirán que sí. Yo solo sé esto. El ladrillo que Britney le lanzó a Sophie estaba pensado para romperla, para humillarla, para enseñarle su lugar. Pero lo que hizo, en realidad, fue liberarnos. Nos sacó de una familia que nunca nos mereció. Nos dio la oportunidad de construir algo nuevo, sano, real. Hoy, Sophie es una niña feliz. Sabe que la aman. Sabe que merece respeto. Sabe que no tiene que aceptar el maltrato de nadie, tenga el apellido que tenga. Y yo he aprendido que ser una buena madre, a veces, significa precisamente eso.
Cerrar puertas. Quemar puentes. Poner un muro infranqueable entre tu hijo y quienes lo dañan. Si tuviera que elegir de nuevo, lo haría sin dudar. Ah, y sobre esa cerveza tan cara que compré y nunca abrí con mi padre. Sofía y yo la usamos para hacer pan de cerveza para una comida compartida en su escuela. Nos reímos juntas en la cocina, llenas de harina. El pan quedó delicioso. Todos pidieron la receta. Sofía sonrió, orgullosa, diciendo: Lo hice con mi mamá. Personas que se apoyan. Personas que se cuidan. Eso es familia. El ladrillo intentó rompernos. En lugar de eso, nos hizo más fuertes.